Aleluya, 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 oh gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos, son las 7 de la noche y es hora de la mesa redonda. Un lunes más aquí con cada uno de ustedes. Así que en esta noche mi compañera, mi esposa Rodi López Vázquez y este servidor Valentín Reyes nuevamente en su hogar, en sus corazones, con un mensaje nuevo de la palabra del Señor. Y estamos agradecidos por cada uno de ustedes, por las oraciones que llevan también para con nosotros, como también nosotros para con ustedes, ya que a eso nos llama la palabra del Señor, a orar los hermanos unos por otros. Así que nuestros hermanos alrededor del mundo, a través de las naciones, orando mutuamente, el pueblo de Dios en unidad, en un espíritu, y Dios llevando a cabo a través de la oración milagros y prodigios. Amén. Así que esta noche comparta la plataforma. Estamos muy contentos de estar con ustedes, agradecidos. Hoy tenemos un tema de mucha importancia, ya que toca la posición principal dentro de una congregación, el carácter de la misma, y es el pastor. Y esta noche vamos a hablar del pastor y la familia. Amén, ya que el pastor no está solo en la congregación y tiene una familia que le apoya, una ayuda idónea, y sus hijos, amén, aquellos que tienen hijos. Y es un tema de mucha importancia porque vamos a entrar en ciertos caracteres y consejos bíblicos a través de la Biblia de lo que es el ministerio pastoral y lo que, verdad, envuelve, verdad, de sus compromisos con Dios y también con la familia. Así que en esta noche yo voy a darle gracias a cada uno de ustedes nuevamente, a nuestros hermanos a través de las naciones. Comparte esta plataforma, mándenos su petición, envíenos, verdad, su pregunta o cualquier opinión que tenga de lo que estamos llevando a cabo aquí. Y también, hermanos, entren al YouTube, estamos en el YouTube, ahí hay un número ya de temas y predicaciones que hemos llevado a través del tiempo en diferentes congregaciones y en diferentes días de la plataforma aquí, a través del primer año y más que ya llevamos en la plataforma. Y fírmese, sí, regístrese en nuestra plataforma en el YouTube, en el ministerio La Mesa Redonda, Pastor Valentín Reyes. Así que háganos el favor, comparta con nosotros, apóyenos y también déjenos saber cómo podemos nosotros también con ustedes apoyarle. Así que sin más, y saludos a los pastores y a los obreros del pueblo del Señor, dejo a mi compañera Rodi López Vázquez. Amén, muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Como siempre, un placer, ¿verdad? Y siempre agradecido de Dios y desde luego pidiéndoles, ¿verdad?, que nos ayuden a continuar con este ministerio. Como decía mi esposo, estamos en el YouTube. Usted nos puede rastrear a través de Valentín Reyes y es de mucha importancia, ¿verdad?, para nosotros que usted nos pueda apoyar suscribiéndose. Como bien decíamos, esta tarde, ¿verdad?, vamos a tocar ese tema del pastor y la familia. Dentro de nuestra congregación, dentro del liderazgo, hoy nuestra base bíblica, ¿verdad?, estará en Primera de Timoteo 3:1, que dice así: palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Fíjese que dice la palabra del Señor, si alguno anhela, dice, obispado, buena obra desea. Pero sabe que el pastorado en sí conlleva muchas cosas dentro del ministerio, dentro del desarrollo de este ejercicio, ¿verdad? Lo que se refiere al pastorado, conlleva mucha del carácter de la persona, y es lo que vamos a estar hablando esta tarde, ¿verdad? Porque sabemos que definitivamente el llamado de pastor es un llamado por Dios, hecho por Dios, ¿verdad? Sabemos que no es una mera emoción, no es un mero deseo, porque como decimos, conlleva muchas cosas.
a través del desarrollo, ¿verdad? A través de ir envolviéndose en esta profesión que es el pastorado, ¿verdad? Requiere mucho, no solamente del carácter de la persona, ¿verdad? De su manera de ser, porque le va a llevar a tomar decisiones que definitivamente implica mucho el carácter del pastor en las decisiones que vaya a tomar en la congregación que le toque, ¿verdad? Dirigir, que le toque ministrar, que le toque trabajar. Y vemos que pues esto depende mucho también de cómo sea en su diario vivir, en su hogar, ¿verdad? El carácter de la persona, cómo sea dentro de su hogar, como padre hacia sus hijos, como el esposo también dentro del matrimonio. Es curioso que en las profesiones, en las diferentes profesiones, hay un tiempo dentro de la preparación que le llaman práctica, ¿verdad? Antes de que la persona totalmente ejerza su profesión. Pero esas prácticas es como un ensayo de lo que va a llegar a ser a un futuro. Pues así es el momento o este requisito, ¿verdad? Que la Biblia pide al que anhela el pastorado, al que anhela el liderazgo, al que anhela el ser obispo. Esta palabra obispo, pues poco que la escuchamos dentro de este término, poco que lo escuchamos dentro de nuestras iglesias pentecostales, ¿verdad? Generalmente nos referimos más como pastor, casi siempre es más el término que usamos, pero sabemos que el cómo se dé, ¿verdad? El cómo se desarrolle su carácter dentro del vínculo familiar, pues va a decir mucho. Se dice, ¿verdad?, que los hijos reflejan el carácter de los padres. Y pareciera que no, ¿verdad? Pero influye mucho. Y es por eso que es tan curioso que la palabra de Dios lo ponga como un requisito, ¿verdad? El cómo se desenvuelve esa persona que anhela el ministerio, esa persona que desea, ¿verdad?, ser un líder, cómo se desenvuelve dentro de este ámbito familiar. ¿El por qué? Porque como les decía al principio, ¿verdad?, se van a tomar muchas decisiones en la iglesia que va a reflejar desde luego el carácter del pastor, como lo haya ejercido en casa hacia sus hijos, ¿verdad? Hay, lamentablemente, ¿verdad?, hay padres de familias que el que menos gobierna en casa es él, ¿verdad? A veces quien toma las últimas decisiones o la última palabra, a veces son los hijos o a veces es la esposa. Y creo que un líder, ¿verdad?, que no tenga esta capacidad, ¿verdad?, de él llevar el mando como la palabra de Dios lo pide, pues estaría afectando mucho dentro de la congregación, ¿verdad? Porque vemos que en el carácter del pastor, la palabra dice, ¿verdad?, que sepa gobernar bien su casa. Y esto de gobernar no nos está hablando de que sea una persona autoritaria o que sea una persona, ¿verdad?, como decimos a veces, déspota, o que sea una persona que consigue la obediencia de su familia, pero a través de intimidación. Desde luego que no, ¿verdad? La palabra del Señor nos manda dentro de los requisitos, ¿verdad?, de aquel que anhela el llegar a ser líder, ¿verdad? Nos habla mucho de un carácter apacible, pero no podemos confundir, ¿verdad?, la mansedumbre que a veces la Biblia habla o el carácter apacible que la Biblia a veces habla. No podemos confundirlo con un carácter que no sabe tomar decisiones o que deja pasar por alto muchas cosas, ¿verdad?, por no herir a otras personas o porque no le va a agradar a otras personas. Desde luego que no. La palabra no se está refiriendo a eso, ¿verdad? El cómo se gobiernan los hijos, el cómo se lleva la autoridad dentro del hogar,
pues va a hablar mucho, ¿verdad? Se va a reflejar mucho esa parte dentro de la congregación. No es lo mismo, ¿verdad?, que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros con amor, a que nos obedezcan porque nos tienen miedo. O no es lo mismo que nuestros hijos obedezcan, pero solamente si yo como padre soborno a mis hijos, ¿verdad? O si yo como padre hago cierta negociación con mi hijo y decirle, mira, si me obedeces en tal cosa, te voy a dar de recompensa tanto de dinero, te voy a dar de recompensa tal privilegio. Y encontramos que eso no es un buen acto de obediencia, ¿verdad? Porque entonces nuestros hijos se acostumbran a que solamente van a obedecer pues cuando ellos se van a sentir beneficiados por algo, o van a obedecer cuando ellos, en el caso de que a veces actúan más por miedo que otra cosa. Y eso no habla bien, ¿verdad?, del carácter de un líder, porque imagínese ahora usted gobernando la iglesia, como la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que si un líder no sabe tener en sujeción su hogar, si no sabe mantener, ¿verdad?, esa autoridad dentro de su hogar, la palabra dice, ¿cómo va a saber gobernar la casa del Señor? Porque al igual, ¿verdad?, que como dentro de nuestro ámbito familiar se toman decisiones, lo mismo en la iglesia del Señor, se toman decisiones a veces, ¿verdad?, un poco duras, ¿verdad?, si así lo queremos ver. Pero si no sabemos tomar una buena decisión, ¿verdad?, dentro de nuestros hogares, pues tampoco va a ser favorable o va a ser un buen punto para el líder cuando le toque tomar decisiones dentro de una congregación. Amén, amén. Saludamos a los pastores en Puerto Rico, el matrimonio de mi pastor y presidente de nuestro movimiento Concilio La Pesca Milagrosa en Camuy, Puerto Rico, allá en el barrio como llaman, de Barrio Puente, en Camuy, Puerto Rico. Amén. Juan Ernesto Ramos y su amada compañera María de Lourdes Soler. Saludamos a los pastores de la congregación en la Skipper Road, de la iglesia misionera Nuevo Pacto, pastores Freddy Molina y Sandra Santana. Saludamos también a los pastores de la congregación Manahaín, Luis Pavón y Mili Santiago, y nuestros hermanos en Sedner, Daniel Lugo y Juan Hernández, líder también en la congregación Nuevo Pacto, Puerta del Cielo. Gracias, amada. Lo primero que se ve en la mente. Así que esos son algunos de los ministerios que con el tiempo le pedimos al Señor, y pedimos en el área de Sedner, North Tampa, West Tampa, en Puerto Rico, que están cerca de esas comunidades. Si usted está buscando un lugar donde congregarse, hágalo, déjenos saber, y con gozo le daremos la información cómo llegar a ese lugar. Así que bendecidos sean los hermanos de cada una de esas congregaciones. Bien, siguiendo el tema, ¿verdad? Dios creó al hombre y de la costilla hizo a la mujer, y les dio una palabra a ellos de que se multiplicasen, ¿verdad?, de que subyugaran la tierra. Entonces, la familia podemos ver que es la base de la sociedad. La familia, yo lo escribo por aquí, tiene que ser la base de toda nación, ¿verdad?, universalmente, ya que toda nación, todo pueblo, se compone de familia. Entonces, a través de la familia es que Dios, en la gracia, antiguamente, cuando leemos el Viejo Testamento, sabemos que había escogido un hombre llamado Abraham, y de Abraham hizo una gran nación, pero también de Abraham serían benditas todas las naciones. No solamente hablando del pueblo de Israel como sacerdocio, también Dios en su plan tenía el que la gracia del Señor a su tiempo, Cristo en la cruz, al morir por los pecados del hombre, ¿verdad?, seríamos hechos hijos de Dios, y a través de ese evangelio, esa resurrección de Jesucristo, todos nosotros los salvos, a unos constituyó apóstoles, a unos constituyó pastores, a otros constituyó misioneros, podemos decir, ¿verdad?, maestros, ¿verdad?, para la obra del ministerio, para
el beneficio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces se refiere, cuando analizamos todas estas enseñanzas, el Señor, cuando nosotros hablamos del pastor, estamos hablando de una persona escogida por Dios, una persona que ha sido seleccionada por Dios. Y cuando ha sido seleccionada, es decir, que tomó de un grupo, seleccionó a uno. Entonces, esa persona, en el momento que es seleccionada, es porque ha sido aprobada por Dios. Amén. Tenemos que ser aprobados por Dios. Y en la conversación que tenemos esta noche del pastor y el ministerio, ¿verdad? Pablo, en el capítulo 3, que comenzó a hablar mi compañera, le da a Timoteo un consejo, ¿verdad? Él no le está dando a él una lista para que él tenga un orden. Ok, cuando venga una persona y me pide el ministerio y quiere trabajar, pues yo voy a mirar esa lista y si cualifica como una aplicación de empleo, pues le doy la oportunidad. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando a Timoteo de lo que Timoteo debe de estar él pendiente, que debe el Espíritu Santo dar testimonio de la persona. No sus emociones, no la vista de Timoteo, no el sentir de Timoteo, la amistad que haya con una persona, no. Pablo estableció a Timoteo como pastor y como hijo amado en el ministerio, siempre lo trató como tal. Pues tenía mucha confianza con él. Ahora, le está diciendo a Timoteo a través de la Escritura que el hombre debe ser primeramente irreprensible. Cuando miramos esa palabra en la Escritura, déjenme decirles, si todos llenáramos esa palabra, pues todos seríamos intocables. ¿Ve? Porque cuando miramos la palabra en el diccionario, la palabra irreprensible se está dirigiendo, y tengo aquí la definición, se está refiriendo a una persona que no tiene culpa de nada, sin culpa, sin defecto y sin mancha. Entonces, ¿quién de nosotros puede declararse que no tiene culpa de nada, que no tiene ningún error en su vida, sin mancha, y que pues tampoco está sin defecto, que no ha cometido un error? Pues eso nos descualificaría a todos. Por eso es que cuando estudiamos la Escritura y buscamos las definiciones de estas palabras, tenemos que declarar con claridad que a través del tiempo algunas de ellas han sido interpretadas y enseñadas de una manera errónea. No se le ha dado el verdadero significado para expresar a través de la enseñanza o la predicación de ella su verdadero poder en la palabra, su verdadero significado, lo que implica, lo que señala del carácter de la persona que Dios ha seleccionado al ministerio, o aquel que desea el ministerio, sea presbítero, ¿verdad? O obispo en aquellos tiempos, que para muchos es lo mismo. Amén. Que se está refiriendo, como enseñar a mi esposa, el pastorado, ¿verdad? Está dándole a él una enseñanza. Mira, Timoteo, cuando en tu congregación tú necesites un líder, fíjate en el Espíritu Santo de que dé testimonio de este carácter. Que la persona sea irreprensible primeramente. Pues sabemos que todos tenemos pecados, sabemos que andamos en una condición carnal, pero no somos carnales, somos espirituales, porque hemos nacido del Espíritu Santo. Hemos nacido de una simiente incorruptible en Cristo Jesús, que resucitó de los muertos santo, porque aunque murió llevando nuestros pecados, Él nunca cometió pecado. Tenemos que mirar la verdad, porque tenemos el llamado. No tenemos el llamado porque nosotros cualificamos o porque tenemos el mérito. Dios da el llamado porque Cristo que resucitó de entre los muertos, tomó la llave del imperio de la muerte, le quitó esa llave a Satanás, destruyó a Satanás a través de la resurrección de entre los muertos y llegando, subiendo a lo alto, ¿verdad? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
a nosotros, ¿verdad? Y es por eso que tenemos este privilegio. Él hace la lista y le dice que sea marido de una sola mujer. También con el tiempo, muchos han querido señalar que el hombre, el ministro o el pastor o el maestro de la escuela bíblica o un líder en la iglesia no puede predicar porque es divorciado, y eso es un gran error. Eso es un gran error porque cuando leemos el libro de Hebreos y cuando vamos al Nuevo Testamento, Cristo, hablando del divorcio, que muchos pues como que se les escapa, ¿verdad? El conejo, ¿verdad? Del sombrero, ¿verdad? Y la enseñanza no es para avergonzar, la enseñanza es para aclarar. La enseñanza es para que todos podamos crecer en el Señor, no para tirarnos, no para señalarnos, no para avergonzarnos, ¿verdad? Porque hay que saber debatir ciertos temas y tenemos que tener confianza, tenemos que tener convicciones, tenemos que tener conocimiento de lo que hablamos. Y la palabra del Señor, cuando señala aquí Pablo, cuando miramos la mayoría de los escritos, aquí Pablo lo que está señalando es la poligamia y la monogamia, ¿verdad? De que no puede haber un matrimonio en plural. Es decir, un hombre con dos mujeres. Como hay ciertas sectas que el hombre que puede tener 7 mujeres, dicen por ahí, ¿verdad? Puede tener un harén como Salomón. Pues a eso es lo que Pablo le está señalando a Timoteo. Mira, vela de que este carácter no sea de un gigolo dentro de la iglesia. ¿Ve? Y lamentablemente hay gigolos dentro de la iglesia. Hay jóvenes que lamentablemente antes de llegar al ministerio o aunque tengan el llamado, si hay 10 jóvenes en la iglesia, todas han sido novias de él, ¿verdad? Entonces entra un celo, entra una guerra entre las muchachas porque no, que él es mío, no, que él fue mi novio, no, que fue primero mío. Eso se tiene que señalar dentro de la iglesia, ¿verdad? Y cuando entramos al carácter del padre o del pastor como padre, ¿verdad? Hay momentos que nadie le puede reprender un hijo. No le puede reprender un hijo para que haya orden en la iglesia porque no, ese es mi hijo y yo me encargo de reprenderlo yo, pero no cambia el carácter del hijo. Hay un número de problemas, ¿verdad? Que podemos señalar o de caracteres que por la explicación o exposición del tema, en momentos se ha ido inclinando de un solo lado y no se tocan otros caracteres que implica y señala el apóstol a través de esa, cualidad, marido de una sola mujer. Un hombre que sea cuerdo, un hombre que sea entendido, que no sea un enamorado, que no sea como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Que usted mira una ganadería o un monte donde hay ganado y hay un toro y 100 vacas. Pues todos los días cuando pasa por ese lugar va a ver al toro con una vaca diferente, ¿verdad? Así no puede ser la obra de un hombre en el Señor o la obra de un hombre en el ministerio. Pues hay carácter, ¿verdad? Y Timoteo está llamado a estar pendiente. Mira cómo se comporta esa persona y si de aquí a un año, ¿verdad? A través de tus consejos, a través de tus exhortaciones, la persona no cambia, pues sabes que no tiene en él una herramienta para el ministerio. Descualifícalo, ¿verdad? Y la lista sigue hacia adelante, que no sea tampoco que, dice aquí la palabra, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Mire, cuando miramos toda esta lista, como le digo, desde el principio, desde la primera palabra, ya nos descualificó a todos, ¿verdad? Tenemos que tener un carácter sobrio y de otros que aquí menciona, que yo sé que este tema no lo vamos a poder terminar esta noche, pero damos gracias a Dios porque podemos tocar ese tema, ¿verdad? Esperamos que seamos de bendición para aquellos que lo reciban. Sé que no todos estarán de acuerdo con nosotros y eso está bien, ¿verdad? Claro que sí, lo entendemos, amén. Pero en el Señor, como somos uno, como somos un pueblo, ninguno de los miembros del cuerpo de la iglesia de Cristo es menos que otro. Es más, la palabra dice que aún los cuerpos que miramos con menos que decoro, ¿verdad? Son los que más cubrimos.
¿verdad? Son los más que protegemos, ¿verdad? Entonces no podemos ver a un hermano con menos, porque mi ética o mi llamado o mi organización o mi ministerio sea más grande que otro, ¿verdad? Debemos de mirar a nuestros hermanos siempre con el mismo carácter que deseamos que nos miren y nos respeten a nosotros, ¿verdad? Y para terminar y entregar la parte a mi compañera, ¿verdad? La iglesia somos hijos de Dios. Yo he escuchado líderes, a mí lo digo con tristeza, obreros que porque tienen 100 o 200 en una congregación, cuando escuchan de un hermano que lo que tiene son 30 o 40, no usan ni la palabra hermanos en Cristo. Se han atrevido a decir, no, ese lo que tiene son 10 gatos ahí metidos. Y yo digo, ¿cómo una persona, ¿verdad?, puede expresarse así de sus hermanos? Pero hay multitud de carácter. Pero voy a ceder la mesa a mi compañera en este momento. Sí, vemos, ¿verdad?, a través de la palabra que es una lista pues bastante grande, sí, ¿verdad?, que nos pone como cualidades, como características dentro del carácter de alguien que anhela el liderazgo. Y fíjese que también nos dice que no sea un neófito. Y no podemos malinterpretar esto, ¿verdad? Que no sea un neófito para el que anhela un liderazgo, ¿verdad? Porque sabemos que cuando venimos al Evangelio, pues todos desconocemos muchas cosas cuando recién empezamos, ¿verdad? A lo mejor nos falta capacitación, nos falta poder interpretar la escritura, nos falta como esa preparación en escudriñar la escritura, y a esto se está refiriendo el apóstol, ¿verdad? De que sea una persona pues que en esa parte, ¿verdad?, tenga esa capacidad, tenga ese conocimiento de la palabra. No que, porque fíjese que todos dentro del ministerio podemos ayudar en algunas áreas, ¿verdad? Sabemos que hay muchas áreas dentro de nuestras congregaciones en las que podemos involucrarnos pues para el trabajo de la misma. Pero en cuanto al liderazgo, pues es otra cosa, ¿verdad? Debemos de tener el hombre que anhela esa parte del liderazgo, tiene que tener esa capacitación, ¿verdad? ¿El por qué? Pues porque sabemos que va a enfrentar un sinnúmero de detalles dentro del ministerio, ¿verdad? Va a tener que enfrentar muchas decisiones, va a tener que enfrentar situaciones en las que tiene que dar un consejo sabio para edificación de los mismos miembros, de los que se congregan en su congregación, y por eso es importante, ¿verdad?, el que esté capacitado. La misma palabra dice, ¿verdad?, que sea apto, dice, para enseñar, y esto también es muy, muy importante, el que la persona en el liderazgo tenga ese don de parte de Dios, ¿sabe? Porque sí, ciertamente mucha gente puede tener mucho conocimiento, pero a la manera, en el momento de transmitir ese conocimiento, muchas veces, ¿cómo se hace? Si se hace con esa sabiduría de parte de Dios, o simplemente se hace como puro conocimiento vano, como pura enseñanza de hombre, ¿verdad? Y entonces sabemos que hay una diferencia cuando el líder, ¿verdad?, se deja usar por Dios para poder enseñar, para poder instruir, para poder corregir, para poder guiar, porque pues todas esas son áreas que se dan dentro del liderazgo, dentro de las iglesias, y desde luego, ¿verdad?, que se tiene que estar capacitado para ello. Amén, amén. Saludos a nuestra hermana en Cristo, amada hermana Marjorie Pérez, que nos ha mandado sus saludos. Amén. Dios le bendiga. Gracias por el apoyo y respaldo, ¿verdad? Y aquellos que han entrado en la plataforma y tienen que hacer algo. Yo sé que en momentos no es fácil mantenernos, ¿verdad? Cuando estamos en el programa, ¿verdad? Tenemos que hacer algún asunto, nos tocan la puerta o atender a un hijo en el hogar, ¿verdad? Vienen tantas cosas, pero acuérdese, esto queda grabado y usted puede entrar más adelante y escuchar todo el programa cuando tenga un buen tiempo. Y el tiempo a nosotros se nos va muy rápido. Ya son las 7:30 de la noche.
Pero fíjense, cuando hablamos del pastorado, ¿verdad? Del pastor y la familia, ¿verdad? A través de los años uno vive situaciones. Por ejemplo, yo estuve también, fui parte de un ministerio donde se trabajó con alcohólicos y drogadictos por un tiempo, en los principios de los años 2000, ¿verdad? Trabajé también trabajando en un ministerio donde le ayudábamos a familias que habían perdido el hogar, que habían habido divorcios, personas que en alguna forma se lesionaron por un accidente y no tenían con qué pagar finanzas, se les daba albergue, se les daba un lugar donde podían residir mientras se libraban de esos problemas financieros al no poder trabajar. Y a través de esos ministerios he podido trabajar con cientos de familias, ¿verdad? Y en el ministerio de drogadicción y alcoholismo conocí hasta hijos de pastores, ¿verdad? Que lamentablemente estaban aún en la calle porque pues no podían vivir en el hogar porque el carácter del padre así lo pedía. Mientras tú estás en el alcohol y en la drogadicción, pues no puedes vivir conmigo porque soy obrero, soy pastor, tengo una iglesia, tengo que dar testimonio, ¿verdad? Y tengo que gobernar bien mi casa. Pero cuando miramos el carácter de Dios, si Dios nos mirara a nosotros de esa manera, pues nadie sería salvo. Mas la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ve, a veces nos dejamos ganar por la presión de un concilio, que nos dice, si usted no dirige bien su casa, pues no da buen testimonio en la iglesia, y va a haber comentarios, y, ¿verdad? Puede perder hasta la posición del ministerio, ¿verdad? Y ahí, pum, tiramos al muchacho a la calle, ¿verdad? Que se lo lleve, como dicen por ahí, el diablo, ¿verdad? En vez de restaurarlo, ¿verdad? Hay matrimonios, pues, que los hijos al entrar en el pastorado ya tuvieron los hijos, ya están casi grandes, ¿verdad? Pero todo depende de cómo ese matrimonio ha educado a sus hijos desde su infancia para que respeten a los padres. ¿Ve? Yo no es de que yo demande de que mi hijo se porte con orden y con respeto y demuestre carácter en la iglesia, si yo nunca le enseñé eso cuando no era ministro. ¿Ve? Entonces queremos que nuestros hijos den un 190, un 150, como le llaman, de un 360, pues vuelve al mismo lugar. Tenemos que hacer un 180, ¿ve? Para que ellos entonces, pues también den buen testimonio como nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde vienen muchos problemas, porque los hijos dicen, espérate, mi padre no era pastor por 20 años, y ahora es pastor, y ahora quiere que yo sea santo como él. ¿Ve? Hay un número de situaciones, ¿verdad? Donde hay problemas en el matrimonio. Hay pastores que sus esposas no son cristianas, ¿verdad? Y usted dice, verá, espérate, ¿cómo es eso? Un pastor sin esposa, cuando tenga que visitar a un hogar, ¿va a llegar solo donde hay una mujer sola? Eso va a traer un escándalo, porque los vecinos van a murmurar, mire ese hombre entrando a ese hogar, solo. Y ahí es que está la hermana tal y la hermana tal, su esposo está trabajando, ¿verdad? Es incorrecto, no es ético, ¿verdad? Un esposo necesita a su esposa con la fe, que tenga la misma fe para que sea su ayuda idónea, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos tantas ideologías y tenemos tanta enseñanza donde lo queremos suavizar todo, de que todo se puede llevar a cabo, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la verdad de la palabra, si fuera por el llamado, todos estaríamos descualificados, porque como la ley, si era violada una, eran violadas todas. Imagínense si por la gracia del Señor, porque falláramos en una, pues fuéramos eliminados todos también, ya fuéramos, como es, echados fuera, descualificados, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de que no estemos despreciando de que se ha hecho a través del tiempo, ¿verdad? De que se ha despreciado a otros, porque en el pastorado, bueno, ese hombre ya es casado y se ha casado otra vez, ¿verdad? Pero ¿qué es con la víctima del matrimonio? Cuando una persona no es la que ha buscado, pero la otra no le interesa, ¿verdad? Y Dios quiere restaurar siempre al herido, al caído, al despreciado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Él vino para dar vida, no para condenar. Él vino para dar vida. Y aquellos que son condenados son los que rechazan la vida, no los que la reciben. No los que la reciben.
Yo voy a terminar aquí, voy a entregar mi parte para que mi esposa dé sus últimas palabras y ella también cierre con la oración, pero las próximas semanas vamos a entrar y confiamos que concluiremos con el tema. Sí, amén. Sé que el tiempo avanza muy rápido, ¿verdad? Y pues no vamos a lograr acabar este tema en esta ocasión. Pero siempre damos gracias al Señor, ¿verdad? Que las vidas que se comunican a lo largo de la semana, pidiéndonos oraciones, siempre decimos, ¿verdad? Que no lo tomamos a la ligera. No crea eso, ¿verdad? Porque somos responsables, ¿sabe? Delante de Dios, de toda acción y de toda palabra dada, ¿verdad? Somos responsables. Y como le decía, no lo tomamos a la ligera. Cada una de sus peticiones las presentamos delante de Dios, amén, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Porque solamente Él en su infinita misericordia y soberanía, solamente Él conoce si nos va a contestar aquello que anhelamos, ¿verdad? Solamente lo sabe el Señor, pero de nosotros solamente resta pues eso, ponérselo en sus manos, amén. Y vamos a dar gracias a Dios, amén, por este tiempo. Sí, Padre Señor, maravilloso, te damos te gracias, adoramos, Dios eterno, por todo lo que tú nos concedes, sí, Señor. Padre, te alabamos. Gracias por esas vidas, Señor, que a lo largo de la semana tú las conoces por nombre, Señor, y tú conoces sus peticiones, Padre. Tú sabes aquellos que han llamado, Señor, pidiendo, Padre, oración por sanidad. Oh Dios hermoso, pon tu mano de poder sobre esas vidas. Tú conoces las causas, tú conoces la enfermedad, Señor, tú conoces la parte afectada del cuerpo, Señor. Pero nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro, Dios bendito. Sabemos que es a ti quien podemos ir, Señor, y ponerte en tus manos preciosas, Padre, todas nuestras peticiones, Señor, aquellos que están pasando situaciones de ansiedad, de carga, oh Dios, de depresión, Padre, te pedimos por ellos, Padre mío, que puedan experimentar, Señor, tu poder sanador, tu poder libertador, Señor, tu poder, Padre, que desata toda carga, Señor, que rompe todo yugo, Señor, que rompe, que liberta toda esclavitud, Señor, de la mente, del corazón, Señor, todo sentimiento que nos ata, Padre celestial. Te pedimos por ellos, soberano Dios, Padre, porque sabemos que clamamos a un Dios vivo, Señor, clamamos a un Dios de poder, Señor, a un Dios que nos escucha, Señor. Oh precioso Rey, y por eso lo ponemos en tus manos, Señor. Presentamos estas peticiones de cada uno de mis hermanos, Señor poderoso Rey, porque no dudamos que tú inclinas tu oído al clamor de nuestra oración, Señor Jesús. Amén, amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Valentín Reyes, Rodi López Vázquez les dice, bendecido seas todo y hasta la próxima semana en la mesa redonda.